Bueno, como te decía, ¿verdad? La clase de hoy es sobre la convicción. Entonces, el alcohólico y el drogadicto están convencidos de que al emborracharse o al drogarse, la depresión, sus problemas, la angustia, la falta de paz, la, la aflicción, lo que sea que ellos estén pasando, va a desaparecer. Entonces ellos tienen esa convicción. Por eso vienen y se drogan, por eso vienen y se emborrachan, ¿verdad? Entonces, nosotros también debemos de tener una convicción respecto hacia dónde vamos y respecto al reino al que nos hemos acercado, pero no convencernos, digamos así, como mentirnos a nosotros mismos, sino que Dios nos convence, Dios nos va mostrando su gloria, nos va mostrando un mundo diferente, nos habla a través de la Biblia y la Biblia nos manda a renovar nuestra mente. Ya lo vamos a leer más adelante. La Biblia nos manda que nosotros debemos de renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque nacimos y nos criamos en un mundo corrompido, en un mundo corrupto. Entonces, desde pequeños, desde que tenemos el entendimiento, desde los 5 años, desde la niñez hasta que la gente se muere, fuimos bombardeados, fuimos obligados, podríamos decir, a pensar como el mundo quería que nosotros pensáramos. Entonces, entre las convicciones que el mundo nos ha puesto, o nos puso, podríamos decir mejor, están que la verdadera felicidad está en el dinero, por decirlo así. Esa es una. Que la verdadera felicidad está en las cosas materiales, que la verdadera felicidad está en, bueno, ahora estamos entrando a un tiempo de, de tradiciones y de cosas que se disfrazan como que son de Dios, pero realmente no lo son. Y fíjate que hay mucho evangélico, hay mucho cristiano que aunque pues se ha dicho y se ha enseñado y se ha hablado sobre ese tema, mucha gente no lo ha recibido o muchos no han querido dejar lo que el mundo les enseñó, porque está bien enraizado en su mente, en su corazón, en su cuerpo, esa tradición. Por ejemplo, voy a poner una tradición porque estamos en vísperas de eso. Mira, el, para muchos cristianos, el poner un árbol en Navidad y ponerle adornitos, esferas, luces y regalitos debajo, para muchos cristianos es una forma de tener a Dios en su casa. Pero, pero, porque así se les enseñó. Ahora, hay una realidad detrás de eso que no se enseñó. Ahora, tú, en el caso tuyo, o en el caso de todas las personas, en el caso mío, en el caso de todos, ¿verdad? Nosotros confiamos en nuestros padres. Nosotros confiamos en nuestros padres, en nuestra mamá, en nuestra familia. Entonces, si yo desde pequeño, desde mi edad de 5 a 6, 7, 8, 9, 10 años, yo veo que en mi casa ponen un árbol para el 24 de diciembre, entonces yo crezco teniendo la expectativa que a final de año van a poner un árbol y van a poner regalos y eso es algo bonito. Entonces, cuando se acerca diciembre, yo tengo esa esperanza, esa expectativa de que me van a regalar algo, de un evento que es bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde pequeño me lo enseñaron. Ahora, si nunca hubiera sido expuesto a eso, para mí no significaría nada. Claro, Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a agarrar un ejemplo. Vamos a decir que
Vienes tú y agarras a un africanito, un africano que nunca fue expuesto a ninguna de estas tradiciones, y vienes tú y lo llevas feliz, te lo llevas feliz el 24 de diciembre, te lo llevas feliz a tu casa, le enseñas el árbol, o simplemente tú lo llevas a tu casa, pero no le dices nada sobre el árbol. Tú lo llevaste a tu casa y no le dijiste nada. Entonces, para él, o se va a admirar y va a decir, ¿y eso qué significa? O lo va a ignorar. ¿Por qué? Porque no fue expuesto a ese tipo de paradigma. Así se llama eso. Eso es un paradigma. Un paradigma que también la Biblia lo describe como una fortaleza mental, paradigma o fortaleza mental, como lo dice la Biblia. Un paradigma es una forma de hacer algo, un modelo. Es un modelo que se te presenta de cómo hacer algo, de una tradición, un modelo de tu vida. Entonces, eh, viene el sistema satánico del mundo y crea un paradigma, crea un modelo a seguir para que todas las personas el día 24 de diciembre hagan cierta cosa. En este caso, poner un árbol y darse regalos y celebrar la Navidad. Ahora, lo que se dice, escucha bien, lo que se dice en este tiempo es que el espíritu de Navidad o el espíritu navideño está en la atmósfera o ya se siente el espíritu navideño. Así se dice, ¿verdad? Se dice, ya se siente el espíritu navideño, ¿verdad? Es como un comercial y es algo que tú vas a escuchar durante todo este tiempo, el espíritu navideño. Ahora, vamos a analizar esa frase, esa palabra, y vamos a ver si encontramos nosotros en la Biblia un lugar donde diga el espíritu navideño. Tú no lo vas a encontrar. No, lo busqué, no lo encontré. En ninguna parte de la Biblia habla sobre el espíritu navideño. Ahora, fíjate bien, todo, todo lo que no pertenece al reino de los cielos es opuesto al reino de los cielos. Por lo tanto, si en el reino de los cielos no se habla ni se dice que se adore, o que se invierta tiempo, o que nuestra felicidad depende del espíritu navideño o del espíritu de Navidad, eso no pertenece al reino de los cielos. La Biblia nos enseña y la Biblia nos guía, porque es nuestra guía, nos guía a depender y a santificarnos para Dios. Y nos enseña a depender de Espíritu Santo, pero en ningún momento nos enseña o nos empuja a buscar la felicidad en el espíritu navideño. Por lo tanto, el espíritu navideño o el espíritu de Navidad es un espíritu inmundo. Es un espíritu inmundo, ¿por qué? Porque no pertenece al reino de los cielos y la Biblia no lo menciona como parte del reino de los cielos. Solamente la Biblia dice que nosotros debemos de adorar, debemos de buscar, de pedir y de tener, y que la verdadera paz y el verdadero descanso vienen de Dios. Entonces la Biblia nos empuja o nos guía, mejor dicho, a buscar nuestra felicidad y al buscar el ser plenos en Dios. Y solamente se refiere a tres personas: Jehová, o Yahweh, o Yahvé, o Elohim, o El Shaddai; Jesucristo, o Yeshua, Hamashiach; y Espíritu Santo, o Ruach HaKodesh. Solamente a estas tres personas se refiere la Biblia para que nosotros busquemos la plenitud. Por lo tanto, cualquier otro espíritu, cualquier otro ser, cualquier otra cosa que esté fuera de la Biblia y que quite nuestra mirada, nuestro enfoque de
Dios, de Jehová, de Jesucristo y de Espíritu Santo, es un espíritu inmundo. Entonces, las personas fueron preparadas, volviendo al tema, las personas fueron preparadas desde niños a confiar y a buscar la felicidad y a esperar un momentito, un ratito de felicidad el 24 de diciembre. Y vienen y ponen un árbol. Ahora, el árbol que se pone, no es realmente una tradición cristiana ni judía, mucho menos judía. No puede ser judía porque Jehová Dios no ordenó que el fin de año se pusiera un árbol en la casa. No es parte, no es parte de las fiestas de Dios. Como dijimos anteriormente y hemos estado hablando durante este tiempo, está el calendario de Dios y está el calendario pagano, que vendría siendo el calendario gregoriano. Están las fiestas de Dios y están las fiestas del calendario gregoriano. Entonces, en el calendario gregoriano no encontramos ninguna fiesta de Dios. Lo mismo es en el calendario de Dios. No encontramos ninguna fiesta del calendario gregoriano. Por lo tanto, cualquier fiesta que se celebra o está ya ahí escrita en el calendario gregoriano es una fiesta pagana que no la ordenó Dios. El mundo, el mundo no celebra las fiestas de Dios. Acabamos de celebrar allá a finales de septiembre el fin de año y el comienzo del nuevo año en el calendario de Dios. Celebramos las fiestas de Dios. Nosotros ya celebramos el fin de año, siendo guiados por el calendario de Dios, ¿verdad? Por eso fue que celebramos el fin de año, celebramos la fiesta del perdón, celebramos las primicias, celebramos el nuevo comienzo, hicimos el ayuno, celebramos Yom Kippur, todo lo que son las fiestas de Dios. Entonces, para Dios, para Dios, el año empezó allá en septiembre. Claro. Septiembre, octubre, el año comenzó, terminó un año y empezó otro nuevo. Ahora, para el mundo o para el reino de las tinieblas, el año apenas va a empezar dentro de unos 20, 30, no, 20 días y tanto, ¿verdad? Entonces, yo quiero que prestes atención. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Ujú. la mejor o la mayor estrategia del enemigo es el mantenernos fuera del tiempo de Dios. Fuera del tiempo, fuera de su gloria. Y fíjate bien, viene Dios y nos y pone delante de nuestros ojos una pantalla Full HD, 4K, 5K, 10K, 20K, lo que sea que venga de K. ¿Sí? Nos pone el cielo, nos pone las nubes, los arcoíris, la lluvia, todo lo que está delante de nuestros ojos lo pone Dios, ¿verdad? Entonces viene el enemigo, vienen las tinieblas y crea la televisión, crea los medios de comunicación masivos, las noticias, novelas, películas, para adoctrinar a las personas y para distraer a las personas. Y ahora la gente ya no está viendo el cielo, no está viendo las montañas, no está viendo los animales, no está viendo los ríos, no está viendo los mares, no está viendo la lluvia, los vientos, sino que están sentados delante de un televisor viendo lo que Satanás quiere que ellos vean. Ujú. Entonces, Tal cual. entonces, la mayor estrategia del enemigo es el distraer al ser humano, ¿sí? Distraer al ser humano de la creación de Dios. Por lo tanto, él sacó completamente a todo mundo de los tiempos de Dios. Entonces, no dejó que nadie siguiera el calendario de Dios, sino que vino él e impuso su propio calendario, con sus propias fechas, con sus propios tiempos y
en su calendario, Él ordenó adorar a todos los principados de su reino. Entonces, en el calendario de Dios están las fiestas de Dios. Viene Satanás y crea el calendario gregoriano para sacar a las personas, para distraerlas, para ocultarles el calendario de Dios. Y en lugar de que la gente celebre las fiestas de Dios, la gente celebra las fiestas de Satanás. Total, total. En el caso de la Navidad, pues está muy disfrazado con el tema del nacimiento de Jesús, de adorar al niño, como dice el, Eso, ok, ¿no? ahora La vamos a eso. Navidad, bla, bla, bla. Y Sí, claro, ahora con el tema americano de Santa Cruz, se ha adoptado aquí en España más. Pero yo me acuerdo que cuando era pequeña solo existía pues, lo que es la Nochebuena, tal, y lo que es los Reyes Magos. ah, Y ok, ya está. ok, bueno, No había nada más. Pero esto es nuevo, lleva ya muchos años aquí, pero es como más nuevo de sí, España, porque en la época sobre todo de Santos no venía nada de fuera. sí, ok. Era todo Eso es otra cosa, fíjate bien. Con respecto, bueno, entonces está el árbol, ¿verdad? Está el árbol el árbol. que no está en la Biblia, que se ponga en la casa un árbol. Lo segundo que ahorita acabas de mencionar es sobre el nacimiento de Jesucristo. Ok, fíjate bien. Jesucristo no nació en este tiempo. Jesucristo nació allá por septiembre, pero no nació en este tiempo. En este tiempo se celebra una fiesta totalmente fuera de lo que es el reino de los cielos y que es una fiesta pagana que se adoptó y se disfrazó. Entonces, bueno, vamos con eso, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, el árbol. Lo otro que te quería decir, lo que acabas de mencionar tú, Santa Claus. Si tú buscas en la Biblia, si tú buscas en la Biblia, y buscas específicamente Santa Claus o buscas algo así, tú no vas a encontrar a ningún Santa Claus. No lo vas a encontrar. Entonces, todo lo que no está en la Biblia difiere del reino de los cielos, por lo tanto no pertenece, no es una fiesta o no es algo que uno tiene que tener una expectativa de. ¿Sí? Ok. Lo siguiente, allá por enero, el 6 de enero creo yo, ¿verdad? Algo así, 6 de, o 3 de enero, no sé. No sé si es el 3 o el 6 de enero. Santa Claus No, es lo de el Señor de los Reyes. eso, lo de la El fiesta Señor de de los los Reyes. Reyes, sí, es en enero, ¿verdad? Era los Reyes Magos. Ok, ok, bueno, Y el segundo es el nacimiento del niño, que es el 24 de Nochebuena, y es cuando comienza la Navidad del 25. Se celebra la Nochebuena como que ha nacido Jesucristo, el niño, que ha nacido Jesucristo. eso, ok, Es lo que recuerdo de cuando era pequeña, porque ahora es un tema todo con su incluso de regalos. Ah, pues nos interesa Santa Claus porque le damos los regalos a los niños, tienen todas las navidades de vacaciones para jugar, porque claro, si le damos los Reyes Magos, los regalos de los Reyes Magos, al día siguiente van al cole, no disfrutan de los regalos. Esa es la historia. ok. Entonces son dos, ¿verdad? Primero viene el Santa Claus, que realmente no es el Santa Claus el que da los regalos, sino que ya sabemos que son los papás los que dan los regalos. Entonces ese es un engaño. Claro, porque viene mucho más cómodo ahora a Santa Claus y bueno, y hay veces que viene de Reyes y de paso Santa Claus. Hay gente que no, somos tradicionales y nosotros solo los Reyes Magos. Hay ese rollo también. Ok. Entonces, ni Santa Claus ni los Reyes Magos vienen a dar regalos, sino que son los papás los que compran y le dan los regalos a los niños, ¿verdad? Claro, que es una mentira, claro, Entonces, totalmente. ese es un engaño. Totalmente. Mira, Lo que es un eso, engaño de niño, ok, ok, eso encina, eso es lo mismo que cargar un muñeco en la espalda o en un carrito. Es exactamente lo mismo, ¿entiendes? ¿Por tal qué? cual. Porque
el muñeco, así como el muñeco no puede hacer nada, ni Santa Claus ni los Reyes Magos no pueden hacer nada porque nunca regalaron nada, nunca regalan nada, son inútiles, no hacen nada, ¿verdad? exacto, sí, de Son los acuerdo. papás los que hacen eso. Entonces es exactamente lo mismo. Se mantiene una farsa ahí, una farsa. Ahora, Teatro. hay personas que dicen, ah, sí, que los tres reyes magos sí están en la Biblia. Ahora, la Biblia dice que llegaron tres sabios y llevaron una Claro. ofrenda a Jesucristo. Cada uno llevaba una ofrenda, pero en ningún momento menciona ni los nombres y tampoco dice que eran magos, sino que dice que eran sabios. Entonces, ahí lo que hubo fue una piratería de lo que está escrito en la Biblia, ¿entiendes? Y lo Exacto. adoptaron para poder engañar más a las personas. Y aquí en Estados Unidos creo que, no sé si es en enero o si es sí, yo creo que es en enero que se celebra la Pascua. El conejo de Pascua, que viene con los huevos, algo así, que eso también es otro paradigma, es otra tradición que no la manda la Biblia. Y lo de la, bueno, sí, aquí lo de la Semana Santa, que es la muerte de Cristo, eso sí. La Semana Ok, Santa, por la Madrid, por ahí. ok, ahora, fíjate bien, eso lo vamos a ver cuando venga el tiempo. Sobre la Semana Santa. Sobre la Semana Santa, sí, eso realmente hay una fecha muy importante en ese tiempo y que nosotros lo entendemos y lo celebramos, pero desde el calendario de Dios, porque en ese tiempo se celebra una fiesta de Dios. Entonces, sí es el tiempo de Dios, sí se celebra una fiesta, pero el enemigo lo disfrazó, puso una cortina de humo y durante ese tiempo y durante esa unción tan poderosa que se celebra en esa época, el enemigo viene y agarra esa energía para él, ¿entiendes? Engañando a las personas. Pero eso lo vamos a hablar cuando venga ese tiempo, cuando se acerque ya ese tiempo, porque también nosotros hacemos una celebración. Es en ese tiempo encina que nosotros hacemos el ayuno de 40 días. Wow. ¿Por qué? Porque en ese tiempo hay una unción tremenda y poderosa. ¿Sí? Entonces, el enemigo se ha encargado de poner una cortina de humo, así mira, una cortina de humo y vendarle los ojos y el entendimiento y entenebrecer el entendimiento de las personas. ¿Para qué? Para que no entiendan, no comprendan y el reino de los cielos no se les revele. Y si el reino de los cielos no se te revela, tú no puedes ser salva, tú no puedes ser salvo. Escucha bien, si el reino de los cielos no se le revela a una persona, será imposible que sea salvo, será imposible que sea salva. ¿Por qué? Porque sería injusto obligar a una persona a ser salvo de algo que desconoce. Claro. Sería injusto y la persona diría, yo nunca me preparé, yo nunca quise estar acá, ¿por qué estoy aquí? A mí me han obligado a estar acá. No me siento feliz alabando a un Dios porque estando en vida a mí no me gustaba la alabanza. Estando en vida Claro, cuando oía total. una alabanza, estando en vida cuando oía una alabanza, una adoración, a mí me repugnaba. Yo odiaba eso. Yo huía de ese lugar. Entonces, ¿por qué me quieren obligar ahora a estar toda mi vida aquí escuchando alabanzas? No puedo. Entonces sería injusto que Dios haga eso con esa persona. Por eso es que Dios nos manda a nosotros a santificarnos mientras estamos vivos y a acostumbrarnos y a que nos guste alabarlo, glorificarlo y ser dependientes de Él porque nos estamos preparando para una eternidad y para estar con Él una eternidad haciendo eso. Entonces, si aquí no te gusta, si aquí, estando en la tierra, no te gusta una alabanza, no te gusta el escuchar una predicación, te molesta, te enoja leer la Biblia,
te molesta, te enoja, te amarga, te quita la paz, el que te lean un versículo o que te digan, mira, esto está mal, mira, tienes que santificarte, tienes que abandonar el pecado, mira, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, ni los drogadictos, ni las prostitutas, ni los mentirosos, ni los brujos. Si no te gusta eso aquí en la tierra mientras estás vivo, ¿cómo vas a poder aguantar estar una eternidad delante de Dios? Entonces, la tierra o el estar acá es una escuela, es un lugar, es un momento para que nosotros aprendamos, le hallemos el gusto y nos guste realmente adorar a Dios y depender de Él. Si no te gusta depender de Dios aquí, ¿cómo vas a depender de Dios una eternidad? Si no te gusta adorar a Dios aquí, ¿cómo vas a poder adorar a Dios una eternidad? Porque al cielo no vamos a ir ni a trabajar, no vamos a ir a pagar impuestos, no vamos a ir de vacaciones a la playa, no vamos a ir de vacaciones a una montaña, no vamos a ir a estar trabajando de sol a sol, no vamos a ir a votar por partidos políticos, no vamos a ir a depender de ningún presidente, de ninguna legislatura, no vamos a ir a ver televisión, no vamos a ir a ver partidos de fútbol, no vamos a ir a ver mundiales, al cielo no vamos a ir no vamos a ir a escuchar a personas cantar, sino que al cielo vamos a ir a estar delante de Dios y adorarlo 24/7, adorarlo toda la eternidad. Entonces, si no lo hiciste en vida, en muerte, será imposible. Entonces, por eso es que es importante y es necesario renovar nuestra mente para que yo entienda de qué trata el reino de los cielos. ¿Sí? No como el mundo lo pinta, ¿verdad? El mundo pinta que cuando la gente se muere, se va para el cielo y van a seguir tomando, van a seguir enfiestados y van a seguir haciendo lo que estaban haciendo aquí en la tierra. O van allá y de repente van a estar ahí hincados adorando a Dios. Eso es imposible que una mente sea transformada así de un momento a otro y que después de que te enseñó el mundo a odiar a Dios, de repente tú quieras amar a Dios. Eso es imposible, no se puede. Y Dios tampoco obliga. Por eso esto es algo voluntario. Y mientras estamos acá, dice, por eso dice la Biblia que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, mientras estamos acá, debemos de acostumbrarnos y debemos de tener esa convicción de dónde queremos estar. Entonces, vamos ya con unos versículos. Vamos a ver Efesios 2 y 3. Vamos ya con los versículos, si no, vamos a quedar igual que el otro día. Bueno, vámonos a Efesios 2 y 3. Vamos ya con versículos bíblicos para que lo que estemos hablando pues quede fundamentados con los artículos de la Biblia. Pues cada versículo de la Biblia es un artículo que nosotros usamos para fundamentar la enseñanza o para fundamentar la revelación del reino de los cielos o lo que se está enseñando. Efesios 2:3 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿qué dice? Que la corriente de este mundo está dirigida por, ¿quién dice? Conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, de este mundo, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo vamos a leer otra vez. Dice, en los cuales, bueno, vamos a empezar desde el 1. Efesios 2, del 1 al 3. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, toda la gente, para Dios, todas las personas que celebran Navidad, que celebran Año Nuevo, que celebran los Reyes Magos, que celebran la Pascua, todas esas personas están muertos en delitos, en pecados, están muertos, atrapados en esa matrix, por decirlo así, atrapados en ese engaño y no les ha amanecido. Por eso dice que en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, aquí le está hablando
Pablo le está hablando a un grupo de personas que fue ya liberado de ese tipo de paradigma, de ese tipo de tradiciones, de, ese de esa corriente del mundo en la cual yo viví, en la cual Karina vivió, en la cual muchas personas, muchos apóstoles de este tiempo vivieron, muchos profetas, evangelistas, pastores, maestros, muchos cristianos de este tiempo vivió. Entonces, fíjate bien, si nosotros hemos sido, aquí dice, ¿verdad? Que en otro tiempo anduvimos en esa corriente, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros anduvimos en la corriente del mundo, donde el mundo nos decía, nos arrastraba y nos decía, el 31 de octubre se celebra Halloween. Entonces, si esa era la corriente del mundo, ahora que yo ya estoy de este lado, yo ya no puedo celebrar eso. Pero increíblemente, muchas denominaciones, muchas religiones, muchas iglesias celebran Halloween. Mis niños iban a un colegio cristiano bautista aquí en El Salvador que celebraba Halloween. Los sacamos de ahí, porque nosotros ya no estamos en esa corriente del mundo, ¿sí? Y ahora nos acercamos al tiempo en el cual se celebra Navidad, que es una corriente del mundo. Entonces, si yo pertenezco o si yo quiero, mejor dicho, vivir para Dios, estar delante de Dios, agradar a Dios, yo ya no voy a seguir en la corriente del mundo y celebrar Navidad, celebrar los Reyes Magos, la Pascua, eso es seguir en la corriente de este mundo. ¿Sí? El que yo ponga un, el que yo ponga un árbol en mi casa es seguir celebrando la corriente de este mundo. Entonces, lo mismo es que yo sea pastor y ponga un árbol en mi casa, a que yo sea pastor y sea drogadicto, o sea alcohólico, o sea estafador, o sea mujeriego. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque es la corriente del mundo. Ser mujeriego, drogadicto, alcohólico es la corriente del mundo. Poner un árbol en mi casa es la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo manda. No es una fiesta de Dios. Difieren las fiestas de Dios con las fiestas del mundo. Entonces, dice que en la siguiente, dice, tiempo en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, si yo celebro Navidad, estoy siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque no aparece en la fiesta de Dios. Entonces dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Desobediencia a lo que ya está estipulado en la Biblia y que debemos de celebrar. Entonces, si yo celebro Navidad, yo estoy siguiendo a Dios a mi manera, como a mí me agrada. Yo soy feliz siguiendo a Dios de esa forma. Ese es un hijo de desobediencia. Es bien fácil seguir a Dios a mi manera. Eso es facilísimo, ¿verdad? Sí, sí. Pero Dios no manda que nosotros lo sigamos a nuestra manera, sino que Dios manda que lo sigamos a la manera de Él. Y parte de seguir a Dios a la manera de Él es santificarnos. Y santificarnos no es que, como dice toda la gente, que ustedes son santurrones, que ustedes se creen lo mejor, que ustedes creen que son dioses, que ustedes se creen santos y que todos somos pecadores y que ustedes son los mejores. No, el santificarse es apartarse para Dios, entendiendo y convencido de lo que yo he entendido y lo que yo quiero. Entonces, solamente si yo tengo una convicción y si yo he entendido el reino de los cielos, la voluntad de Dios, yo me santifico para Él. Si yo no he entendido que debo de santificarme para Dios y la razón por la cual lo debo hacer, no tengo una convicción, por lo tanto no lo voy a hacer, por lo tanto
cualquier persona que venga me va a empujar y me va a tirar y me va a mover del camino por el cual yo voy. Entonces, Esteban, del cual hablamos en la clase pasada, que está en el libro de Hechos, él tenía una convicción. Si él no hubiera estado convencido de lo que él quería, él hubiera maldecido a Dios. Él se hubiera quejado. Él hubiera dicho a Dios, Dios, ¿por qué estás permitiendo que esta gente me apedree? Dios, ¿por qué estás permitiendo que yo pase esta prueba? Así como muchos contemporáneos, mucho evangélico, mucho cristiano contemporáneo, ahora en este tiempo, cuando pasa una escasez, una dificultad, una prueba, como no tiene una convicción de lo que quiere, de su vida, de para dónde quiere ir, a la mínima prueba, a la mínima adversidad, viene, tira la toalla y se va para el mundo. ¿Por qué? Porque no tienen una convicción. Mira, nosotros en Sina hemos pasado momentos así, te lo digo, terribles, años terribles, terribles, de escasez, de pobreza, de estrés, de necesidad. Y fueron momentos muy duros tanto para mí como para Karina, para los niños. Momentos y situaciones largas. No creas que fue de un día, de un mes, sino largas. 7 años, podríamos decir, 10 años, en los cuales cualquiera, cualquiera que no hubiera tenido una convicción de Dios, hubiera tirado la toalla. Si yo no hubiera estado convencido, si yo no tuviera la convicción, o si yo no conociera a Dios como yo lo conozco, yo hubiera tirado la toalla hace 7 años. Y yo ahora fuera un drogadicto o un alcohólico, o yo estuviera en el mundo, o ya estuviera muerto, probablemente. O sea, si hubiera tirado la toalla. Pero a pesar de que pasamos momentos difíciles, y esto es lo que yo te quiero decir, que cuando pasábamos esos momentos duros, difíciles, de prueba, de pobreza, de escasez, de miseria, porque nosotros pasamos lipidias, miserias tan tremendas en las cuales nadie estuvo con nosotros. Yo recuerdo, y eso es algo que quedó bien grabado en nuestra vida, en la vida de Karina y en la mía, porque yo recuerdo que una vez hubo un tiempo que a nosotros nos tocó cocinar la comida que apenas teníamos, porque no teníamos ni para comprar gas, no teníamos para comprar leña, no teníamos para comprar, imagínate, no teníamos ni para comprar ni gas ni leña, mucho menos para tener un vehículo o para la gasolina de un vehículo. Entonces hubo un tiempo en el cual nosotros tuvimos que cocinar la poca comida que recibíamos con cartón, fíjate, con pedazos de cartón. Agarrábamos en este tiempo, estamos hablando de este tiempo, ¿verdad? No estamos hablando ya de los años 1500, sino que en este tiempo nos tocó a nosotros cocinar con pedazos de cartón que hallábamos. Y con esos pedacitos de cartón lo metíamos al fuego y eso hacía que se cocinara la comida. Porque no teníamos ni para comprar gas ni para comprar leña. Y estaba Karina, estaba yo y estaban los niños. Entonces, esa era una, mira, era una excusa tan perfecta, era una excusa tan sustentable para abandonar a Dios porque Él nos había abandonado. Pero aún así, no lo abandonamos. Y mientras pasaba ese tiempo tan duro, mientras pasamos por ese tiempo tan difícil, Dios se mostraba de una manera sobrenatural. Ángeles se presentaban delante de Karina, delante de mí, movían las cosas, fíjate, nos hablaba, oíamos su voz, lo veíamos en el cielo, se manifestaba, Dios se manifestaba de una manera tan tremenda en ese tiempo que eso era lo que a nosotros nos hacía tener aún mayor convencimiento de la existencia de Dios. Por un lado veíamos la miseria, la lipidia, pero por otro lado veíamos la gloria de Dios. Igual que Esteban, ¿verdad? Esteban por un lado estaba viendo que le caían las pedradas en la cara, en la cabeza y que le quebraban las costillas y todo, pero al mismo tiempo él veía la gloria de Dios.
Entonces, él tenía un convencimiento. Y mientras estamos aquí, nosotros tenemos que aprender a tener ese convencimiento para que no cualquier cosa nos mueva. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Mira, va a venir un tiempo, y yo no sé si nosotros lo vamos a vivir, no sé, pero va a venir un tiempo en el cual, cuando la bestia se levante, va a obligar a los cristianos a negar a Jesucristo. Y si no lo niegan, los va a matar. Entonces, si tú no tuviste un convencimiento de quién es tu Dios y de lo que Él hace, lo vas a negar. Yo te lo digo así, mira, si hoy, si hoy se levantara la bestia, hoy se levantara Satanás y empieza a meterse a las iglesias y a decirle a los evangélicos que nieguen a Jesucristo o se muere, la gente niega a Jesucristo. Y te voy a poner un ejemplo, mira, les dijeron a las iglesias y a los evangélicos que tenían que ponerse la vacuna y si no lo hacían, no podían entrar a la iglesia y todos se la pusieron. Y se justificaron diciendo que venía de Dios. Eso es mentira. La vacuna no venía de Dios. Y de la misma forma van a justificar el sello de la bestia. Van a decir, no, esto viene de Dios. Dios nos está salvando de la muerte. Entonces, mucho evangélico, mucho cristiano negó ya a Jesucristo. No pasaron la primera ronda. No pasaron la primera prueba. Cuando venga la bestia, van a ser 7 años de tribulación y los cristianos van a estar aquí durante esos 7 años de tribulación y es hasta después de la gran tribulación que los cristianos van a ser arrebatados porque es la última prueba de convencimiento. Entonces, si yo no estoy convencido, si yo no conozco a Dios, si Dios no se ha manifestado a mi vida, porque parte de lo que hace que uno esté convencido de que uno esté convencido de la realidad de Dios, de que Dios está vivo y que Dios está con nosotros, son las manifestaciones sobrenaturales. Las manifestaciones sobrenaturales son el fundamento para que nosotros no nos movamos a un lado y al otro y que nuestra casa no se caiga. Todos los eventos sobrenaturales, cada evento sobrenatural, ya sea en visión, en sueño, en la vida real. Yo no sé si viste ahí en el grupo en el grupo ahí de ministerio, en el grupo del discipulado, que el profeta Víctor subió una foto de un arco iris. Sí que lo vi. Ok, ahora, el arco iris es una señal de pacto entre Dios y los hombres. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, la firma de Dios, digamos, para con Noé fue que le mostró un arco iris. Entonces, cada vez que Dios, incluso ahora en este tiempo, cada vez que Dios te muestra un arco iris, esa es la señal de su pacto para contigo. La gente ve los arcoíris como cualquier cosa, ¿verdad? Pero ya teniendo el entendimiento del reino de los cielos, si tú ves un arco iris, Dios te está diciendo que Él tiene un pacto contigo. Si tú sales a la calle y tú ves un arco iris, tómale foto. Porque Dios te está diciendo, Encina, tengo un pacto contigo. Carlos, tengo un pacto contigo. Karina, tengo un pacto contigo. Víctor, tengo un pacto contigo. Junior, Fabiola, etcétera, tengo un pacto contigo. ¿Entiendes? Esa es la forma como Dios nos habla. Y un arco iris es algo que no se puede manipular. No es algo que tú puedes decir, se crea un arco iris ahora. O que el mundo puede decir, se crea un arco iris ahora. Vamos a engañar a Encina, vamos a engañar a Víctor. Es imposible, no es algo que se pueda crear.
¿sí? Es una señal. Entonces, vamos a continuar. Dice, vamos ahora a el versículo 12 al 22. Vamos con los versículos de la Biblia. Vamos al versículo 12, ahí mismo en Efesios 2, pero ahora vamos a leer versículo 12 a el 22. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Escucha bien. Ahora, ¿quién o de qué forma nosotros adquirimos la ciudadanía del reino de los cielos? ¿De qué forma? Fíjate bien, Jesucristo le dijo allá a un escriba, a un fariseo, que era necesario nacer de nuevo. Entonces viene el hombre y le dijo, ¿qué? ¿Me tengo que meter nuevamente al estómago de mi mamá para volver a nacer? No, le dijo. No, ¿verdad? Sino que tenía que nacer de el Espíritu. Entonces, nosotros adquirimos la ciudadanía del reino de los cielos cuando somos bautizados en agua y en espíritu. El sello o el bautismo de Espíritu Santo garantiza nuestra salvación. El sello de Espíritu Santo no se puede piratear, no se puede falsificar, y es el sello o el bautismo de Espíritu Santo el que garantiza mi salvación y que el día que yo me muera yo voy a ir al cielo. Por lo tanto, lo que el mundo dice que la gente buena va para el cielo es una vil mentira. ¿Por qué? Porque lo único que garantiza mi salvación es el sello de Espíritu Santo. Sin el sello de Espíritu Santo, sin el bautismo de Espíritu Santo, Dios no me puede reconocer como parte de su ciudadanía. ¿Sí? Por ejemplo, tú tienes una identificación con tu foto y con un código, con un sello que dice que tú eres española, ¿verdad? El pasaporte tiene un código o un sello que dice que tú eres española. ¿De dónde crees tú que se sacaron eso? ¿Será que los gobiernos son tan inteligentes que dijeron, wow, vamos a poner un sello o un código para que sepan que son de aquí? No, los seres humanos, los gobiernos, copiaron eso del reino de los cielos. Y así como no se puede piratear un pasaporte o una identificación, tampoco se puede piratear el sello de Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si nos morimos antes de que venga Jesucristo, lo que Dios va a conocer o a reconocer en mi vida no va a ser que yo pertenecí a una iglesia, que yo pertenecí a una denominación, que yo viví una doctrina, que yo fui cristiano toda mi vida o que yo me vestía religiosamente, sino lo que Dios va a ver va a ser el sello de Espíritu Santo. Ahora, si yo estoy vivo, cuando los ángeles vengan, cuando venga Jesucristo, se quede en las nubes y envía a los ángeles aquí a la tierra a recoger, a cosechar a los que están vivos, lo que él va a ver no va a ser si estabas en la iglesia, si era domingo y estabas en la iglesia, si estabas vestida o vestido religiosamente, si andabas una Biblia o si hablabas religiosamente o si pertenecías a una religión o una denominación, sino lo que ellos van a ver o van a buscar es el sello de Espíritu Santo. Y mira, el mundo, de verdad, mira, el mundo ha pirateado y ha copiado tanto el reino de los cielos. Si tú te vas a ver las cosas electrónicas, digamos el microondas, la refrigeradora, los zapatos o alguna ropa o no sé, cualquier electrodoméstico, cada electrodoméstico tiene un sello de dónde fue hecho. Algunos dicen Alemania, hay otros que dicen Estados Unidos, hay otros que dicen China, y tú sabes de dónde viene eso. Conoces la calidad por la procedencia. Entonces tú decides si lo compras o no, si lo devuelves o no, ¿verdad?
Entonces, un sello hace que tú reconozcas de dónde viene algo. Y si no tenemos el sello de Espíritu Santo, Dios no nos puede reclamar. Bueno, en este caso los ángeles no nos podrían reclamar, no nos podrían arrancar de aquí y llevarnos allá a encontrarnos con Jesucristo y después al reino de los cielos. Entonces, aunque le grite la gente, yo fui evangélico toda mi vida, yo amo a Dios, yo lo adoro, miren, yo me congregaba de lunes a domingo, yo leía la Biblia, mírenme cómo estoy vestido religiosamente, lléveme ángel, por favor, aunque le diga eso, si no tiene el sello, no va a poder ser llevado, porque ya no depende de nosotros, sino depende del estilo de vida que llevaste toda tu vida y que si tenías o no el sello. Entonces, aquí va. Si una persona vivió toda su vida siendo borracho, drogadicto, mujeriego, en el mundo, etcétera, 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 y en sus últimos días, cuando ya está enfermo, que ya se va a morir, viene y dice, no, pues ahora sí, yo quiero de Dios. Como ya me voy a morir, ahora sí yo quiero de Dios. Y se muere esa persona, aunque haya recibido, aunque haya confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, esa persona desafortunadamente no podrá ir al cielo, a menos que se haya ganado el sello de Espíritu Santo, se haya santificado y haya vivido para Dios toda su vida y haya renovado su mente. ¿Será que puede una persona que está en el lecho de su muerte renovar su mente en un instante? Alguien que está acostumbrado, que está viciado, que está acostumbrado a vivir en el mundo, que tiene maldad, que tiene egoísmo, que tiene impiedad, que es un impío, que siempre paga mal por bien, etcétera, etcétera. ¿Será que esa persona puede de un momento a otro renovar su mente y recibir todo lo que en una vida se enseña? Y si no le gustaba oír alabanzas, sino que le gustaba oír música del mundo, ¿será que de un momento a otro se va a acostumbrar y le van a gustar las alabanzas? Si nunca en su vida las buscó. Si nunca en su vida buscó las alabanzas, ¿cómo de un momento para otro va a estar acostumbrado a estar delante de Dios y va a querer adorar a un Dios que durante toda su vida no adoró? Es imposible. Entonces, mientras estamos vivos, debemos de renovar nuestra mente y acercarnos a Dios y vivir para Dios. Entonces dice que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Tú veías un arco iris y pues como no lo entendías y no eras del reino de los cielos, aunque lo viste, no entendiste. Y si no entiendes, ¿cómo puedes recibirlo? No se puede recibir algo que no se espera ni se entiende. ¿Será que podrás recibir tú algo que no esperas? El mundo encina, el mundo no está esperando la segunda venida de Jesucristo. Y si no está esperando la segunda venida de Jesucristo, ¿cómo la van a recibir? Claro, imposible. Sería injusto obligar a alguien que no espera algo a recibirlo. Sería injusto obligar a un ateo a entrar al reino de los cielos. Sería injusto obligar a una feminista lesbiana el entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no es parte de su naturaleza, no es parte de lo que disfruta, sino todo lo contrario. Sería injusto que una abortera entrara al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en su mente y en su corazón no están el amar a Dios, el amar al prójimo como a ella misma.
Sería injusto el obligar o el arrebatar a un sicario o a un asesino o a un ladrón o a un mentiroso, a un estafador o a un brujo el entrar al reino de los cielos porque no es algo a lo que estuvo acostumbrado a practicar toda su vida. Y Dios no es injusto. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios habla, Dios habla, Dios habla, Dios enseña, pero no obliga a nadie. Dios dice, no hijo, no hija, este no es el camino. Cambia tu manera de vivir si quieres estar conmigo. No es esta la manera de vivir. La manera de vivir que tú estás viviendo no te la enseñé yo, sino te la enseñó el mundo. Y con esa vana manera de vivir no vas a poder entrar al reino de los cielos. Porque desafortunadamente en el reino de los cielos no hay iPhone, no hay tablets, no hay vehículos del año, no hay yates, no hay millones de dólares, no hay consumismo, no hay Navidad. tal cual. Y si te entristece el no celebrar Navidad, yo no quiero que una vez al año tú te vayas a entristecer, porque allá en el cielo no se celebra la Navidad. Yo no quiero que tú te vayas a entristecer porque no hay centros comerciales, no hay restaurantes, no hay conciertos. Allá en el reino de los cielos no hay. Y si eso es lo que a ti te hace feliz, tú no vas a poder ser feliz donde yo estoy. Porque nada de lo que a ti te hace feliz vas a encontrar allá. Sería injusto Tal entonces cual. Dios llevar a alguien al reino de los cielos a quien o a la persona a quien su felicidad no depende de Dios, sino de las cosas del mundo. ¿Verdad? ¿Se está entendiendo? Totalmente. Perfectamente. Okay, vamos a continuar. Entonces dice que estaba de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, pero dice, pero ahora, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Nosotros estuvimos lejos en otro tiempo, tú, yo, Karina, todo mundo. Todos los que estamos ahora de este lado, estuvimos lejos, pero ahora estamos cerca, ¿verdad? Entonces continúa y dice, porque Él es nuestra paz. O sea, mi paz, mi plenitud está en Jesucristo. Mientras que el mundo enseña que la paz y la plenitud está en las cosas que el mundo ofrece. Entonces el mundo te ofrece una cosa, Dios te ofrece otra cosa. Lo que ofrece el mundo difiere de lo que te ofrece Dios. Dice que nuestra paz está en Jesucristo, mientras que el mundo te dice, tu paz, tu felicidad, tu plenitud está en este iPhone, en esta tablet, en este carro, en lo que sea, ¿verdad? Lo que sea que el mundo está ofreciendo. Mientras que Dios te dice, tu paz, tu plenitud está en mí. Eso es lo que dice Dios, lo que dice Jesucristo, que nuestra paz y nuestra plenitud está en Él. Difiere, ¿verdad? Difiere totalmente. Totalmente. Entonces dice que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia de la que habla es el sistema de este mundo, los gobiernos, el consumismo, el dinero, el materialismo, todo eso, es la pared intermedia. Entonces dice más adelante, el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, cuando nosotros venimos, aceptamos a Jesucristo, somos bautizados, nos reconciliamos con Dios. ¿Sí? O sea que antes no estábamos con Dios. Creíamos en Él, oíamos de Él,
pero no teníamos una relación con Él. Por eso la gente dice, ¿ah? Yo no sé si tú lo has oído, que hay gente que dice, bueno, aquí en Latinoamérica es un dicho bien común, que la gente dice, bueno, que me perdone Dios, pero yo no la perdono. Sí, sí, sí. Aquí también se dice eso. Entonces, esa persona no se ha reconciliado con Dios, Fíjate. No. ¿sí? O otro ejemplo, Yo un día que sí que en oración sí que se me mostró que es la reconciliación, la importancia de la reconciliación. Brutal, brutal. claro, claro, y el mundo vive alejado de Dios. Mira, mira, el corazón del mundo, de las personas del mundo, está tan duro, Sí. que ni siquiera piensa en reconciliar, ni siquiera sabe qué es reconciliarse con Dios. O se conmueve su corazón, o lloran, o se aplasta su corazón queriendo reconciliarse con Dios, sino todo lo contrario, endurecen su corazón y dicen, no, ahora no tengo tiempo. Estoy ocupado en mi trabajo, ocupada en mi trabajo, o con las cosas del mundo, y el fin de semana lo uso para descansar. No quiero reconciliarme con Dios. Más adelante probablemente. Así de No. duro, ¿ah? Y de endurecido. Sí, sí, sí. No, Entonces, cuando me muera ya hablaré con Dios, esas cosas que dice la gente. No, yo cuando me muera ya hablaré con Dios, si acaso, y tal. Es como, pero es ya porque, no, pero fíjate que no es culpa de las personas, no es culpa de las no, no, personas, para sino que nada, para es nada. culpa del enemigo que metió eso en la cabeza de las personas y los convenció de una realidad ajena a la realidad de Dios. Yo quiero que Nos ha entiendas, engañado. mira, yo quiero que entiendas esta revelación o esta cosa, ¿sí? La, la mayor estrategia del enemigo, ¿sí? Es ocultar la realidad de Dios y presentarte una realidad que difiere del corazón de Dios y que tú te la creas y que vivas por eso y que la defiendas a capa y espada. Sí, sí, tal cual. Y es tanto el convencimiento y el poder que ha ejercido Satanás a través de la psicología en las personas, que cuando tú le presentas una realidad que difiere de la realidad que el enemigo le presentó, se ofenden, se ofenden, se enojan contigo y lo toman como algo personal. Yo quiero que veas eso. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Entonces, si no entendemos esta realidad, nosotros podemos ser alcanzados por esa atmósfera. Pero si entendemos y vemos a estas personas como víctimas y no como enemigos, Mm, entonces podemos ayudarle, si se dejara ayudar. Y esa atmósfera no nos alcanzaría a nosotros. Entonces, cuando tú entiendes lo que yo te estoy diciendo ahorita, es cuando puedes ver a las personas con misericordia. No es lo mismo tener una misericordia religiosa que tener una misericordia por el entendimiento que Dios te da. ¿Por qué? Porque entiendes que las personas que están en el mundo son esclavos y víctimas y están bajo un engaño. Y eso es lo que causa que uno tenga misericordia por esas personas. Y no es una misericordia religiosa, sino es una misericordia por el entendimiento. Así como cuando uno, ¿verdad? Como cuando están los niños haciendo algo que sabemos que les va a causar un daño y no obedecen, nosotros se lo estamos diciendo porque tenemos experiencia y entendimiento y sabemos lo que va a pasar. Pero el niño no claro. lo sabe. Mm, Entonces, si pasa lo que dijiste que iba a pasar, vas y por misericordia lo ayudas, claro, ¿verdad? Entonces, aquí pasa claro. exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tienes misericordia de la persona no porque te lo enseñó una religión o porque tienes que cumplir una ley, sino porque entiendes. Tú tienes un entendimiento que la persona aún no ha alcanzado.
Bueno, vamos a adelantarnos un poco más. Y estamos en el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí está. Solamente por Espíritu Santo tenemos entrada al reino de los cielos, al Padre. Ahora, fíjate bien, eh, aquí dice que tenemos entrada al Padre. No dice que tenemos entrada al paraíso o al cielo. Esto es una revelación y esto es más profundo aún. La promesa de Dios no es el acceso al cielo, sino el acceso al Padre. Entonces, el mundo te dice que tú vas a ir al cielo. Pero lo que Dios quiere es que nosotros vayamos a Él. ¿Ves la diferencia? ¿Ves el engaño del enemigo y del mundo? Entonces todo el mundo quiere ir al cielo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que nadie quiere una relación personal con Dios. Nadie está anhelando. El mundo no le enseña a las personas a anhelar estar con Dios, sino que el mundo le enseña a las personas a anhelar estar en el cielo. Y el anhelo de Dios, el que esté, es que nosotros estemos con Él. Por eso es que Él nos ha dado de su espíritu. Porque el anhelo de Dios es que nosotros estemos con Él. Entonces su promesa, porque ese es el anhelo de Dios, es que nosotros estemos con Él. No en el cielo, sino con Él, delante de Él, todo el tiempo, como un padre y un hijo, como la verdadera relación entre padre e hijo, como siempre se supone que fue mientras tú estuviste viva. Tal cual. Porque quien se supone que estuvo contigo mientras estuviste viva fue el Espíritu de Dios, Dios mismo, no el cielo. Entonces No, cuando uno dice, siento la presencia del cielo, no, ¿verdad? no quiere decir. Siento la presencia de Dios. Y el mundo no siente ni la presencia del cielo ni la presencia de Dios. Y interés. Te lo digo porque yo estuve en el mundo Ujú. y yo sé la diferencia entre el mundo y el reino de los cielos. Mientras yo estuve en el mundo, jamás, jamás anhelé la presencia de Dios. Jamás. Y yo estaba seguro de que yo iba para el cielo. Y si yo me hubiera muerto cuando yo estaba en el mundo, yo no hubiera ido al cielo. Ahora que yo sé esto, yo me doy cuenta que Dios tuvo misericordia de mí y me presentó el verdadero camino al Padre, no al cielo. ¿Sí? Vamos a continuar, ya vamos a finalizar. Y yo creo que vamos a seguir con esta clase porque solo tocamos los primeros versículos, no tocamos lo demás. Bueno, vamos a seguir. Entonces dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero somos eso por Espíritu Santo, porque Espíritu Santo vino a nuestra vida. Entonces dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces dice que la piedra del ángulo no es una religión, una denominación, una doctrina, sino Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces vamos a quedarnos hasta acá por este día y vamos a continuar la
siguiente semana.